Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la historia del cristianismo y vamos a conversar en el día de hoy acerca de la construcción de las catacumbas y la aparición por primera vez de lo que podríamos llamar arte cristiano y algunos aspectos importantes que destacar o la significancia que tuvieron las catacumbas en un momento. Hay que apuntar que tenemos, por ejemplo, ciertos escritos con antelación. Tenemos, por ejemplo, lo que se conoce como la epístola de Diognetus, que nos habla acerca, a mediados de en el siglo II, ¿no? Se nos habla acerca de cómo la población en general veía a los cristianos y la gente decía, y citando en este caso del texto, se decía que los cristianos no tenían un lenguaje común, no tenían un país como tal, sino que los podías encontrar donde quiera, hablaban cualquier idioma. Se dice de que no tenían tampoco edificios públicos. Se dice que algo que los caracterizaba en este caso era que adoraban a Jesús como Dios y rechazaban a los dioses y diosas de los griegos y de los romanos, y que se reunían una vez a la semana para tener una comida ritual. Esta es la descripción que encontramos de las comunidades cristianas en el siglo II. Y es muy interesante porque esto nos está dejando ver de que en aquella época el cristianismo todavía era invisible para el mundo romano en general. Y tenemos que poco a poco va a ir emergiendo y tomando significancia. Y de ahí ya menciono la importancia de las catacumbas, como vamos a adentrarnos y conversar más adelante en este vídeo. A diferencia de los cristianos, por ejemplo, tenemos el caso de la comunidad judía, que los judíos eran bien conocidos, por supuesto, en todo el mundo de la antigüedad, porque se les consideraba un pueblo antiguo, con una historia venerable y respetada, y el hecho es de que por todo el Imperio Romano los judíos tenían sus propios edificios de congregarse, o sea, sinagogas. No solamente tenían sinagogas, tenían también barrios judíos donde vivían comunidades. Sabemos además de que se les conocía porque se rehusaban a consumir carne de cerdo, lo cual era algo extraño para los romanos, que tanto les gusta el jamón y el cerdo. Y el hecho es que los judíos también se diferenciaban porque tenían sus escrituras, sus textos sagrados, con un lenguaje extraño para los de afuera, que se escribía de derecha a izquierda. Y algo que también los identificaba era la forma de vestir. La gente describía de cómo vestían con estos flequillos que colgaban de las ropas, que tenían su propio calendario, sus propios días de fiestas, y que de hecho, como eran tan antiguos y conocidos, el emperador en persona los eximía de participar en el culto imperial. Entonces vemos aquí que la comunidad judía era bien conocida en aquella época, y es para establecer un contraste entre una comunidad que se conoce y una comunidad que ahora es que empieza a resurgir en el caso de los cristianos. Ahora, sucede entonces de que por primera vez vamos a tener que a principios del siglo III los cristianos van a empezar a ocupar espacios públicos, y aquí es donde entra en función la construcción de la catacumba de Calixtus. Esta catacumba, que es, para los que no conocen, vamos a explicar qué es una catacumba. Simplemente es un cementerio, un sitio donde se entierra, donde se enterraba en este caso a las personas, a los cristianos que habían fallecido. Y esta fue en su momento el propósito. Es que se nos dice que se intentó comprar una especie de sitio primero en Roma para enterrar a los cristianos, pero cuando se llenó el cementerio o el lugar, hubo una necesidad de adquirir otro espacio, y entonces se decide comprar un terreno y en vez de construir encima, sino en este caso bajo tierra. Fue toda una obra de ingeniería tremenda que costó muchísimo dinero, y el que estaba al frente de esta construcción fue precisamente San Calixtus. De ahí que esta catacumba, que se construyó en la Vía Apia, en las afueras de Roma, pues se conoce hasta el día de hoy como la catacumba de San Calixtus, que fue el encargado precisamente de todas estas obras. Y hubo también, por supuesto, esta necesidad de enterrar a los muertos cristianos, porque recordemos que
para los judíos como para los cristianos, el cremar a los muertos era algo que no estaba permitido, a diferencia del mundo romano, por ejemplo, y griego, donde la persona fallecía y los cremaban, no en el caso del judaísmo. En el caso del cristianismo hoy, me imagino que han variado estas ideas, quizás algunos grupos lo permiten, otros no, pero en la antigüedad rotundamente no cremaban, sino que los muertos debían ser enterrados igual que los judíos. Y es lógico porque de ahí vienen, los cristianos vienen en este caso mayormente del mundo judío. El hecho es de que de ahí la necesidad de construir esta catacumba para enterrar a los cristianos que fallecían. Y vamos a tener de que las catacumbas se convierten realmente en un sitio sagrado. Muy interesante, porque es como si fuese una especie de cementerio subterráneo, pero adquieren un lugar sagrado y apuntando de que incluso se van a desarrollar allí, van a convertirse en sitios de oración, van a convertirse en sitios donde se van a celebrar misas y la cena de la Eucaristía. Recordemos, la celebración de la Eucaristía también se va a celebrar en catacumbas. Es muy interesante. Apuntando otra vez que las catacumbas son simplemente tumbas y que en ellas encontramos que una especie de capillas, encontramos cuartos, encontramos pasadizos, y lo interesante es que allí se enterraban tanto a personas comunes como a mártires, como a miembros respetados de la comunidad. Y es interesante que se apunta de que las catacumbas se construían normalmente en carreteras principales y cerca de los cementerios paganos. Algo interesante que apuntar en cuanto a la catacumba de San Calixtus, en este caso la primera y más conocida, es que está compuesta de 10 cámaras de enterramiento y que tiene capillas en cuyas paredes y techos están decorados con pinturas, diseños, etc. Y por supuesto llama la atención los colores, las escenas, es muy llamativo. Y hay que apuntar también de que el que estaba encargado de garantizar el entierro de los miembros de la comunidad era el obispo, porque estaba esta tradición, que sería una tradición apostólica como le llaman, de cuidar de los pobres, etc. Y aquellos pobres que no podían pagar su entierro, el obispo se encargaba en este caso de asegurarse de que ese cristiano pues tuviese una sepultura. Y de ahí que en las catacumbas también se empezaron a enterrar a personas pobres, mártires, personas de todo tipo. Muy interesante apuntar este hecho. Y en cuanto a los mártires, se comenzó también a adoptar una costumbre muy interesante, y es que se dio órdenes por parte de los obispos de que se debía apuntar la fecha en que fueron ejecutados, y se apuntaba en los registros eclesiásticos, y cada año en esa fecha la gente se reunía para conmemorar y recordar la memoria de ese mártir, y las catacumbas fueron precisamente centros de reunión y de recordación de esos mártires que habían fallecido, porque precisamente para honrar la memoria de ellos, allí se reunían en este cementerio, que literalmente es un cementerio bajo tierra. Se reunían todos allí congregados, oraban, celebraban la Eucaristía, recordaban la memoria de los mártires, y es algo interesante porque allí oraban y celebraban sus actividades junto a los restos, los cadáveres, los muertos de sus familiares, seres queridos, mártires, personas respetables. Es algo muy interesante, y cuando yo estuve estudiando este material, inmediatamente saltó a mi memoria una comparación con los etruscos. Los etruscos fue uno de los pueblos que dieron lugar o origen a los romanos, tal y como los conoceríamos más tarde. Y es una de estas culturas primarias donde se dice que Roma es una mezcla, por supuesto, de cultura etrusca, griega, etc. Pero los etruscos tenían esta costumbre también de construir tumbas bajo tierra. Las tumbas eran decoradas también con hermosas pinturas, etc. Y allí iban los familiares también y se sentaban junto a los cadáveres de sus seres queridos y tenían comidas, tenían conversaciones, y como que la vida funcionaba allí abajo también junto a los cadáveres de los seres queridos. Y es muy interesante que en Roma, donde tenemos esto, este mismo día se pueden visitar estos sitios que ya menciono de los etruscos. Y es interesante
que allí los cristianos romanos construyen las catacumbas bajo tierra con todas estas decoraciones y allí celebran comidas, allí se reúnen, allí oran y todo en comunión con entre los restos de los seres queridos que han fallecido, amistades, etc. Es muy interesante esta similitud que encontramos entre ambos y que podríamos incluso decir que hasta desde un punto de vista tiene sentido si apuntamos que son simplemente mismos romanos que ahora son cristianos, pero todavía tienen sus costumbres, sus culturas, etcétera, que la están moldeando dentro de una nueva fe. Muy interesante esto que apunto. Ahora, también aquí en las catacumbas es donde vamos a encontrar por primera vez la aparición de lo que podríamos llamar arte cristiano, porque no tenemos ninguna evidencia antes del siglo III de ningún arte o de pinturas o algo así que sea de como tal arte cristiano. Es interesante de que aunque no tenemos evidencia de arte cristiano del siglo III, sí tenemos por escritos, textos de los diferentes miembros de las iglesias. Sí sabemos que en el mundo cristiano tomó auge y fuerza el uso de símbolos que empezaron a asociarlos con su fe. Por ejemplo, tenemos en los escritos de Clemente de Alejandría, en Egipto, el erudito cristiano más importante de aquella época. Clemente de Alejandría claramente escribe de cómo los cristianos no tenían ningún tipo de símbolo que le identificase o que se les conociese, en el caso de su fe. Por tanto, él dice claramente de que podían tomar imágenes o símbolos de la cultura popular y ellos mismos lo interpretarían para sí, aplicándolo en este caso a su fe cristiana, a Jesús, etc. Y hubieron símbolos que fueron muy importantes y que incluso muchos de estos símbolos cristianos hasta este mismo día están en uso. Por ejemplo, Clemente de Alejandría claramente nos habla del símbolo de la paloma, que en este caso la paloma se puede identificar como las virtudes cristianas de la bondad y de la paz. Otro símbolo cristiano de aquella época es el símbolo del pez. El pez que erróneamente la gente hoy día cree que cuando se muestra, ¿no?, el símbolo de un pez es porque hace referencia al pasaje de Jesús donde dice que serán pescadores de hombres. Eso es erróneo. Los cristianos comenzaron a adoptar el símbolo del pez porque la palabra pez en griego, que es ixtus, se puede utilizar para deletrear, en cada una de esas letras se puede deletrear el nombre Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y por eso, una especie de acrónimo, los cristianos usaron ese símbolo, porque recordemos que en un momento eran perseguidos, y por tanto estas imágenes les daban sentido a ellos. La gente la utilizaba para sus prácticas, pero ellos la fueron adoptando y la fueron interpretando para su propia fe. Otro símbolo cristiano de aquella época es la imagen, por ejemplo, de un joven tocando la lira. Y algunos dicen, bueno, eso es una imagen del, por ejemplo, el rey David, que igual se le conoce como un compositor, cantante, tocando o cantando los salmos. Otra imagen cristiana que se utilizaba en aquella época es la imagen del ancla, donde algunos le interpretan y se afirmaba que era una representación de la iglesia, en este caso, como una especie de esperanza, de fe, esperanza, es lo que representa el ancla esta. Entonces estamos viendo una serie de imágenes que fueron tomando fuerza dentro de la iglesia. Y San Clemente lo dice bien claro, Clemente de Alejandría lo dice, afirma, y dice, no había ningún artista que hiciese símbolos cristianos como tal. Por tanto, ¿qué dice él? Bueno, pues si la gente común tiene esos símbolos para otras cosas, ustedes tómenlo y cada uno de forma privada los interpreta para su propia fe en este caso. Y así es como va a aparecer por primera vez en la historia los famosos símbolos cristianos, que son simplemente que los toman de otros, no sé, si se asociaba por ejemplo un anillo con Zeus o con Afrodita o con quien sea de los otros dioses griegos y romanos, ahora estos cristianos que tomaban estos símbolos y decían, no, esta imagen no significa este dios, sino que significa a Jesús, por ejemplo. Y vamos a explicar, por ejemplo, algunas de estas imágenes que se fueron adoptando y que es muy interesante. O sea que internamente le daban un significado.
que para la gente de afuera los veían con estas imágenes y no sabían nada, ¿no? Los veían como la gente normal. Pero para el cristiano era algo interno que solamente lo conocía el creyente. Y es muy interesante que así es como fueron tomando símbolos e imágenes externas y las fueron reinterpretando para su propia fe. Y tenemos otra vez, ya menciono, prueba de todo esto en las cartas de las primeras comunidades cristianas, en especial de Clemente de Alejandría en Egipto. Ahora, esto nos deja también algo muy claro, y es que los cristianos de aquella época no tenían ningún problema con las imágenes. Para ellos, de forma muy contenta, incorporaban toda aquella iconografía y representaciones que incluso también eran figuras humanas. Por ejemplo, la figura de un pescador también se fue adoptando, una forma de mostrar creencias cristianas. Y ya menciono que otra vez, como no tenían un arte cristiano, no había arte cristiano, tuvieron que tomar de lo que había y lo incorporaron para sí. O sea, del exterior lo incorporan a su propia cultura que va a ir desarrollándose. Y por eso es que esta lista de imágenes que San Clemente va a establecer y que va a cobrar significancia. Ya menciono que hasta el día de hoy muchos de estos símbolos todavía se identifican como símbolos cristianos, como por ejemplo el pez o el ancla, etc. Ahora, ¿cómo se construyeron las catacumbas? En este caso la catacumba de San Calixtus. Pues precisamente se dice que los planes fueron todos establecidos con orden. Fue una obra muy costosa, costó mucho dinero realmente. Y se emplearon una serie de constructores, de excavadores, que empezaron a excavar, por supuesto, bajo tierra, que se empezaron a construir escaleras, que se empezaron a construir pasillos, corredores, cuartos que en la mayoría eran cuadrados, el techo también una especie de techos cuadrados, donde luego se trajeron artistas que decorarían los techos con una especie de pinturas, representaciones tanto de personajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, con historias como una serie, incluso se incorporaron aspectos de la mitología griega que ahora la adaptaban al cristianismo, como ya mencioné. No solamente adaptaron símbolos de afuera, sino que imágenes de seres de la mitología griega las incorporaron también en las prácticas cristianas. Por tanto, encontramos en las catacumbas todo tipo de representaciones, pinturas, encontramos imágenes de objetos, encontramos representaciones de frutas, flores. También es importante apuntar aquí de que una de las figuras más prominentes en las catacumbas, y en la catacumba en este caso de San Calixtus, es la imagen de un joven pastor que lleva a un cordero, a una oveja en su hombro. Y aquí hay algo muy importante que apuntar. Los cristianos posteriores vieron esa imagen de ese hombre que cargaba a un cordero en el hombro, inmediatamente lo conectaron con la imagen que se nos da, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, del buen pastor, aquel que deja a las 99 ovejas y va a buscar a aquella que está perdida y la trae sobre el hombro, etcétera, etcétera. Esas son interpretaciones posteriores de otros cristianos, pero es muy probable de que cuando se hizo esta pintura en la catacumba, la idea fue tomada de otro ambiente y que se fue reinterpretando dentro de la teología cristiana. Y es que esta imagen de este hombre que carga a una oveja en su hombro era una imagen muy pero muy conocida ya desde hace muchísimo tiempo que aparecía en el cristianismo dentro del mundo griego y dentro del mundo romano. De hecho, hasta este mismo día tenemos esculturas, estatuas, pinturas que las tenemos de evidencia arqueológica de cómo en el mundo griego y romano era una imagen muy conocida, porque se le conoce de hecho en griego como Criophorus, que viene a representar en este caso, de acuerdo a la cultura griega y creencias griegas, se representa a la filantropía, que es simplemente el cuidado o atención hacia los demás. De ahí la imagen de este hombre con este cordero el hombro, que otra vez era ya conocida en el mundo griego y romano, pero que ahora los cristianos la incluyen entre sus representaciones y las reinterpretan para dar sentido en este caso a su fe. Y de hecho Tertuliano, también otro pensador cristiano muy importante del norte de África, de Cartago, escribe y nos dice de que las comunidades cristianas en el norte de África, Cartago hoy día sería Libia,
dice que la Eucaristía se celebraba con unas copas que tenían precisamente esta imagen grabada de este joven con una oveja en su hombro, o sea, de este pastor. Y es muy interesante esto que apuntamos, y es que otra vez, ya menciono y repito, los cristianos, los escritores cristianos, pues tomaban muchísimos ejemplos de los diferentes mitos de los griegos y los romanos para poder reinterpretar luego incluso la figura de Jesús. Es muy interesante estos aspectos que resaltarlo. Y también, por ejemplo, sabemos que esta figura de este pastor cargando este cordero en sus hombros, también lo encontramos en una serie, por ejemplo, de lámparas que empezaron a producirse hacia el año 175 y el año 235, muchísimo antes de que se construyese la catacumba de San Calixtus, y que se hace por primera vez la pintura de ese joven con ese cordero en el hombro. Es la primera vez que aparece esa imagen en el mundo cristiano. Pero muchísimo antes, repito, estaban esto en el mundo griego y romano, y estas lámparas que también se construyeron muchísimo tiempo antes con esta misma representación, y que de hecho los cristianos comenzaron a comprarlas. Y es que para el investigador esto, por supuesto, también desperta curiosidad, porque uno se pregunta otra vez si ellos la comenzaron a comprar para simplemente darle un nuevo significado y aplicarlo a la figura del buen pastor, la figura de Jesús, etcétera, etcétera. El hecho es de que, por ejemplo, para mostrar de cómo también, ya mencioné, tomaban imágenes de la cultura y mitología griega y romana para aplicarla luego a la figura de Jesús, en la catacumba de San Calixtus, una catacumba cristiana entre comillas, o cristiana técnicamente, encontramos otra imagen, por ejemplo, de Orfeus. Orfeus, recordemos, este cantante griego de la mitología griega. Hay toda una historia que él baja hacia el Hades y se hace una representación de cómo con la lira era capaz de encantar y de calmar incluso los monstruos más tremendos. Encontramos una imagen de la mitología griega en una catacumba cristiana. Entonces, otra vez aquí encontramos a San Clemente, que hace una comparación entre Orfeos y la figura de Jesús. Y es que para los cristianos les atraía, ¿no?, aquel hombre que con su música era capaz de encantar incluso hasta los más indomables. Y dice San Clemente que tal como Orfeo era capaz de lograr aquello, Jesús también era capaz ahora también de domesticar o amansar a las bestias más temibles de todas, en este caso al hombre, en este caso apuntando. Y vemos cómo tomaban, ¿no?, pues representaciones de diferentes culturas del mundo griego y del mundo romano y lo incorporan en su arte. Algo también que apuntar aquí es que en las catacumbas encontramos, porque no solamente es una catacumba, hay varias catacumbas, aunque hemos mencionado aquí solamente la catacumba de San Calixtus. Otra imagen que encontramos es lo que se conoce como el orant. Orant es la figura de, puede ser un varón o una mujer en posición erguida con las manos levantadas de esta forma. Esta es una representación también muy conocida dentro del mundo griego y romano, porque de hecho los romanos lo veían como una forma de devoción y piedad hacia los dioses. Y ahora los cristianos también lo incorporan en su iconografía, en sus imágenes, en su arte, para no, en este caso, rendir culto a los dioses griegos ni romanos, sino para rendir culto o representar su devoción a su único Dios en este sentido. Entonces, es muy importante otra imagen así que encontramos en las catacumbas. Y una de las acusaciones que se le hacía a los cristianos en aquella época es que decían que eran supersticiosos. Y para los romanos, lo opuesto a la superstición era la piedad. Y tenemos incluso escritos, por ejemplo, de Justino Mártir, otro reconocido escritor de aquella época cristiano, que escribe cartas al emperador Antoninus Pius, mostrándole cómo los cristianos también pues se les consideraba o eran también piadosos. Muy interesante apuntar este hecho. Por tanto, el contexto es muy importante, y en las catacumbas este contexto de todas estas imágenes tenía un simbolismo, que era un simbolismo para aquel que lo conocía, para el cristiano que internamente entraba allí, y no había que explicar lo que significaba aquello, porque ellos ya sabían, porque esas imágenes no fueron que se pintaron porque cualquiera vino aquí y pintó lo que quiso, no. Tal y como cuidadosamente, por ejemplo, se escogieron los símbolos que usaban en los anillos, se escogió el símbolo del pez, el símbolo de la paloma, el del ángel, etc.
también se escogieron estas imágenes que, aunque es cierto, todo fue tomado de otra cultura, de otro contexto religioso o social, ahora lo incorporaban a su propia creencia. Y específicamente también las imágenes que cupiesen dentro del espacio, en los techos, en las paredes de la catacumba, porque no todas las imágenes podían ser representadas por la limitación quizás del espacio. Entonces todo fue bien, pero bien planeado, organizado, pensado. Muy importante apuntar este hecho. Una imagen también que aparece con prominencia en las catacumbas es la imagen de Jonás. Incluso aparecen diferentes relieves que nos dejan ver las diferentes imágenes cuando Jonás es enviado, otra cuando el gran pez lo traga y otra cuando el gran pez lo echa afuera. Incluso hay otra imagen donde está Jonás sentado bajo la famosa calabaza vinatera. Entonces son representaciones que se van incorporando en estas catacumbas. Y lo interesante es también que para incluso la representación de Jonás vuelven a tomar parte del mundo romano y de la pintura en este caso. Porque es cierto que aunque la idea o las creencias vienen del mundo cristiano, judaico, pero el arte, las técnicas que utilizan son puramente de la pintura romana. Y es muy interesante que de ahí que también toman de estos aspectos externos. Y por ejemplo en el caso de Jonás, como está pintado allí bajo esta sombra de esta calabaza vinatera, pues la imagen que se pinta ahí es la imagen de un joven que también era conocido en el mundo romano. Y es la imagen de, en este caso, de Endimión. La pintura que está ahí, que dicen este es Jonás. En realidad en el mundo romano esa pintura se conocía como el Endimión. ¿Quién era el Endimión? El Endimión era un joven, en este caso, que se dice que era el amante de la diosa Selene y que normalmente se le pintaba en las cuevas donde tenía sus relaciones con esta diosa, etc. Es una historia también de la mitología. Pero se toma la imagen del Endimión para representar a Jonás, porque son aspectos a través de la cultura. Recordemos que los cristianos, donde quiera que estuviesen, eran simplemente gente de la población en general que simplemente tenían otra religión, pero que tenían todo este antecedente de dioses romanos, griegos y toda esta cultura, simplemente que ahora teniendo aquí lo que se puede llamar un sincretismo. Y es una mezcla de una nueva religión que entra, que está siendo adaptada al contexto social, cultural y religioso de un pueblo. Y por eso es que el arte cristiano puede variar de ciudad en ciudad, de país a país. No es lo mismo el arte que encontramos de las representaciones, por ejemplo, de los cristianos coptos, como de los cristianos en Grecia, por ejemplo, en Italia o en Anatolia. Es diferente las diferentes representaciones de arte cristiano que podemos encontrar. Algo también que apuntar es que ya mencioné que no solamente hacían imágenes o se representaban imágenes del Antiguo Testamento, también encontramos, por ejemplo, imágenes del Nuevo Testamento, encontramos las imágenes del bautismo de Jesús, encontramos imágenes de la multiplicación del pan y de los peces, la boda de Caná, famoso relato de Jesús. Encontramos también representaciones de Jesús con la mujer en el pozo, la resurrección de Lázaro, entre otras de estas imágenes. Y lo interesante es que no encontramos ninguna representación de la crucifixión de Jesús, no encontramos ninguna imagen como tal física de la figura de Jesús, no encontramos ninguna imagen de la Virgen María, ni la Virgen cargando a ningún niño. Es muy interesante que ninguna de estas imágenes van a aparecer entre los primeros cristianos. La primera representación de la crucifixión la vamos a encontrar en el siglo V, en las puertas de madera de la iglesia de Santa Sabina, en Roma. Y va a ser ahí por primera vez donde va a aparecer representaciones de la crucifixión, que es un símbolo otra vez más que conocido hasta el día de hoy, que hasta se hacen estatuas, imágenes que se venden y se esparcen por donde quiera. Pero en aquella época no encontramos estas representaciones. Muy interesante apuntar este hecho. Ni siquiera de la figura de Jesús, ni de la Virgen ya menciono, ni de un niño, ni nada de eso. Sino que se fue, ya vamos viendo aquí, que es lo que acabo de explicarles. Poco a poco, este arte cristiano se va mezclando con toda representación de cultos y de creencias locales y va dando forma a un arte
que podríamos llamar únicamente cristiano en este caso, que es un sincretismo con los demás culturas, dígales paganas, o de los griegos, los romanos y de otros pueblos. Muy interesante esto que apuntar. Entonces incluso también tenemos representaciones en las catacumbas de Daniel en el foso de los leones. Tenemos muy interesante representaciones de el sol y la luna, que en el mundo griego se sabe que es Helios y Selene, por ejemplo, o Selina, como le llaman en castellano. Entonces vemos aquí este sincretismo, esta incorporación. En resumen, las catacumbas fueron, y que hasta el día de hoy tienen una significancia muy importante, porque es por primera vez vamos a ver a los cristianos ocupando espacio público. Vamos a ver la aparición de un arte que podríamos llamar o clasificar como arte cristiano. Para los historiadores del arte, realmente estos son ejemplos, baluartes, de una mina de conocimiento, de información de estas primeras comunidades. Y es que vamos a ver, ya mencioné, como en un comienzo, solamente los cristianos eran desconocidos. Ya para el siglo III van a empezar a tener sus cementerios, sus catacumbas, sus sitios donde se congregan, donde se reúnen. Y que esto por supuesto crea conflictos y se les critica por las personas de la ciudad, etc. Pero aún así, el hecho es que las catacumbas tuvieron una significancia, porque no solamente eran cementerios, sino eran sitios de reunión, celebraban oraciones, misas, se reunían con sus mártires, seres queridos. Allí representaciones del arte, de sus creencias, y nos muestra todo este sincretismo y un desarrollo del arte cristiano, en este caso a partir del siglo III. Hasta aquí con este vídeo. Gracias a todos por su atención. Como siempre les digo, compartan los vídeos. Gracias a todos por las preguntas que hacen. Siempre intentaré responder, siempre desde el punto de vista de la historia. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.